Vamos a poner grabar para que no se nos olvide. Ya, ya prácticamente estamos en la etapa final de esta tutoría. Solamente nos restaría pues hacer las dos últimas tareas y listo. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita, inquietudes? No, ya subí la de la tarea de listening factor, Ok, perfecto. Entonces, pero me falta la de los intereses. ok, perfecto. Entonces, primero hoy ya vamos a ver la parte de cómo que los contratos de crédito. Desde ya le vamos a ir anunciando, vamos a tener dos pequeñas tareas para esto. En plataforma, en la sesión 5 va a encontrar un contrato de crédito. Me va a identificar las partes que tiene el contrato de crédito con este documentito que tenemos ahorita aquí en la pantalla. Y el segundo me va a elaborar un contrato de crédito donde el IESI extiende un crédito de vehículo por $50,000. ¿Hacia quién? A la persona que usted considere, si quiere inventar el nombre, pues inventa el nombre, pero quien está entregando el crédito es usted por $50,000. Plazo, 2 años. De todas maneras, se lo vamos a poner Es, todo. ok, es elaborar un contrato de préstamo de vehículo. Sí, sí. Ok. Y el Entonces, ya, otro me dice, uno, identificar las partes del crédito. Dos, la parte de hacer un contrato de crédito. las características, sería. No, las No, partes. La vamos a ir del viendo ahorita. contrato. Sí, ahorita la vamos a Ah, ir ok, viendo. ok, Ok. ok. Entonces, primero, como todo, como siempre, se debe de identificar qué es eso de crédito. Se dice que el crédito proviene del latín créditos, que significa cosa confiada. El crédito es el origen de muchas cosas, confiar o dar confianza. Se considera que el crédito tiene el derecho que tiene una persona acreedora a recibir a otro una cantidad monetaria, entre otros. Ok, vamos a ir viendo más adelante. Se dice que este señor Ramírez puso dijo que es documento bancario, descuento comercial, un contrato mediante el cual una entidad anticipa fondos a un cliente. Estos son diferentes tipos de definiciones, documentos descontados. Sabemos que, por ejemplo, nosotros venimos y, por ejemplo, contablemente se maneja dos clasificaciones, que se dice cuentas por cobrar y documentos por cobrar, o cuentas por pagar y documentos por pagar. Esa definición viene desde que comenzó la contabilidad. Y incluso se dice que los contratos se les llama pagaré. Pagaré es un término mexicano que se junta o que tiene que ver con la parte contable. Sin embargo, todas las cosas han venido cambiando y han venido sufriendo modificaciones. Hoy en día, nosotros, o hago la pregunta, ¿extendemos un crédito sin tener una garantía o sin tener un documento firmado? Entonces, la realidad es que no, sino que siempre pedimos algo, un documento que a mí me diga, el IESI recibió plata de fulanito de tal en concepto de préstamo, y a eso ya deja de convertirse realmente en una cuenta por cobrar y pasa realmente, perdón, una cuenta por cobrar y pasa a ser una cuenta, un documento por cobrar. Documento es cuando cada vez que se firma un contrato o cualquier documento que permita hacer cobros. Lo principal es que todos estos documentos o estos contratos siempre tienen la parte de lo que son intereses librados. Vamos a ir viendo cómo es eso. Ahora, hay dos tipos de bien de empresa. Tenemos la parte de las bienes y tenemos la parte de los servicios, que pueden ser igual también otorgados a través de crédito. El crédito comercial sirve para facilitar y adecuar la producción. Los plazos por lo general tenemos entre 60 y 90 días. Esos plazos va dependiendo del tipo de crédito que nosotros podamos otorgar o recibir. En-
Entiéndase cuando decimos el tipo de contrato o el tipo de crédito, porque por ejemplo puede ser incluso un crédito de un país a otro. Yo no sé si, por ejemplo, usted escuchó la parte de cuando decimos la construcción del canal de Panamá. El canal de Panamá generó una deuda y no fue una deuda de 5 años ni de 10 años, sino una deuda de más de 100 años, donde el cual se iban haciendo pagos de manera no mensual, sino de manera anual. Entonces, la principal de todo son las cláusulas que a mí me van a decir cuándo se van a hacer los pagos, de qué manera se van a hacer los pagos. Vamos a tratar de ir directamente a analizar lo que son las partes del crédito, porque es lo que me interesa que veamos para que lo pueda realizar. Ok, dice que los créditos van dirigidos a empresas tenedoras o subsidiarias de un grupo de empresas para recubrir necesidades o recubrir capital. Cuando nosotros hacemos, o por ejemplo yo hago un ejercicio con los muchachos siempre de primeros años de contabilidad y se les dice, o que llevan contabilidad, que vamos a crear un negocio y el negocio significa, ok, vamos a crear un negocio de venta de comida o un taller o de cualquier tipo de negocio. Entonces le ponemos a los muchachos un ejemplo que qué es lo que van a aportar y cómo lo van a aportar. A veces se viene y se dice, ok, yo quiero aportar y voy a aportar a través de que hice un préstamo bancario y entonces todo el préstamo bancario lo voy a ceder a la empresa. No es completamente recomendable comenzar un negocio con un crédito, porque también tenemos que ir cubriendo impuestos, ¿no? Ir cubriendo intereses o ir pagando intereses. Los intereses no, aumentan el valor o aumentan la cuota que se tiene que dar. Tampoco es completamente recomendable que la empresa inicie 100% capital de los socios o de los dueños. Lo que más se recomienda entonces es iniciar con un 60% de capital de socio y un 40% de deuda para que cualquier cosa o eventualidad que pueda pasar en el momento que está iniciando el negocio, pues entonces los dueños no quedan sin capital. También se recomienda no utilizar completamente solo el efectivo, sino que también hacer uso de crédito. Y cuando decimos el uso de crédito, no me refiero a recibir crédito, sino a otorgar crédito. No sé si hasta acá tenemos dudas, porque ya vamos a entrar a la parte de los elementos del crédito. No, todo bien. Todo bien, ok. Entonces, los principales elementos que tenemos es quién es la empresa o el banco o la empresa. Sí, la persona que lo requiere o que lo necesita. Entonces dice el destino, es el banquero esencial con conocer el propósito del crédito que se solicita, quién es el cliente que piensa, al que se le piensa dar. El monto dice que corresponde al cliente fijar la cantidad del crédito que se necesita, no necesariamente, porque también recordemos que los bancos o las entidades financieras también hacen un análisis crediticio de ver si la persona puede o no puede cubrir los créditos. Entonces, el cliente solicita el crédito, sin embargo, quien decide autorizar o no autorizar es el banco. Naturalmente, el importe puede concederse y precisamente de acuerdo a la importancia de la empresa. Plazo, ¿cuánto es el tiempo que se tiene para pagar el crédito? ¿Cuánto es el tiempo más corto y el tiempo, y de acuerdo a ver, el tiempo más corto o el tiempo más largo? En ocasiones se piden garantías. Cuando decimos garantía, ok, tenemos que ceder algo para poder recibir el crédito. Usualmente, dependiendo del tipo de crédito, se pide o no se pide garantía. Y también dependiendo del tipo de crédito, así vamos a ver dos cosas, o los plazos, o vamos a ver también las cuotas que se tiene que pagar, el interés, o si no, también vamos a ver los requisitos que se tienen que pedir. Por ejemplo, no es lo mismo que voy a otorgar un crédito de vivienda a una persona que otorgar el crédito con un crédito simple y sencillo normal. ¿Cómo es que se le llama? Para uso personal. O no es lo mismo para un vehículo. Ahora sabemos que en el caso de las viviendas o en el caso de los vehículos, si la persona no paga dentro de las cláusulas, debería de ir algo que diga que se tiene que, o que se puede retirar esto.
o que el banco puede obtener ese bien que se compró a través del crédito. Las partes que intervienen, dice, por lo general contiene dos partes principales, que son el prestamista y el prestatario, quienes adquieren compromisos o responsabilidades a través del contrato. Lo principal acá es el contrato o el documento que se firma. Volvemos, por ejemplo, creo que fue acá con usted, o creo que fue en la parte de legislación que dijimos que, por ejemplo, en Nicaragua existe algo que se llama pirámide de leyes. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles leyes son más importantes que otras o cuáles leyes tienen más dominio sobre otras? Por ejemplo, la principal ley o la ley inicial se llama Constitución Política de Nicaragua. La Constitución Política es la que nos brinda a nosotros derechos como ciudadanos, donde a mí me permite, por ejemplo, decir quién es el que puede elegir presidente, perdón, quién es el que tiene derecho a votar, quién es el también cuáles son los derechos o beneficios que tenemos nosotros como ciudadanos nicaragüenses. Dentro de ellos, uno de los principales que muchas veces se domina es el principio de la inocencia. ¿Cuál es el principio de la inocencia? Que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, primer ley que nosotros tenemos es la Constitución. Ya después vienen las leyes generales, que por ejemplo, una ley general que nosotros tenemos es el Código del Trabajo. Otra, ¿por qué se llama ley general y por qué se le llama código? Código se le llama cuando es una ley extensa, grande, por ejemplo, Código del Trabajo, por ejemplo, el Código Civil, por ejemplo, también el Código Penal, son leyes generales que aplican a cualquier persona de Nicaragua. Y ya luego, por último, vienen las leyes específicas porque afectan a un sector en específico. Y más específico todavía son los contratos. Entonces, si yo tengo que juzgar entre lo que dice un contrato y lo que dice la ley, primeramente la ley perdón, el contrato va a afectar a las personas que están involucradas. Traduzcámoslo esto desde la manera general hasta la manera específica. ¿Qué me dice la Constitución Política de Nicaragua? Dice que todos tienen derecho a vivienda, a seguridad, tienen derecho a tener atención médica, etcétera. Eso me dice a mí la Constitución. ¿Qué me dice una ley específica? Una ley específica que podría aplicar sería el Código del Trabajo, donde a mí me dice que hay, hay empleador, hay empleado, cuáles son los requisitos que tiene, cuáles son los principales beneficios que tiene el trabajador, principales beneficios, cuáles serían, por ejemplo, sería vacaciones, aguinaldo, indemnización. Si ya vamos más específico, entonces llevamos a un contrato de trabajo. Un contrato donde trabajo decimos, bueno, por medio de la presente hacemos, no, un contrato de trabajo sería, decimos, nosotros, Eliesi Sánchez, en su carácter de secretaria general o en su carácter de gerente general, actúa de la empresa tal y por lo tanto firmará los acuerdos de tal y de a partir de ahora se conoce como la empresa y después viene la otra persona que va a actuar como trabajador. Entonces, primero de manera general la Constitución, después las leyes generales, leyes específicas y por último los contratos. Los contratos afectan específicamente a las personas que están inmersas. Eso está como cuando nosotros vamos a Google Maps, por ejemplo. Google Maps, si nosotros queremos entrar a Nicaragua, primero vamos, pero queremos buscar a alguien, primero lo buscamos a través de Nicaragua. Luego buscamos a un lugar específico, el departamento. Luego un lugar específico, vamos al municipio. Luego otro lugar específico, la ciudad. Y ya después de la ciudad vamos a la dirección como tal, pero vamos del lugar macro a lo más pequeño. Igual con ese pasa aquí. De las leyes macro al contrato. El contrato es la ley que rige únicamente entre las partes. En el caso de aquí, rige para la otorgación de crédito, donde se mira que hay un prestamista, donde se mira que hay un prestatario, alguien que solicita y obtiene el préstamo,
Incluso, por ejemplo, hay instituciones estatales que hacen préstamos a personas naturales. Hay instituciones del Estado, yo no sé si, por ejemplo, usted escuchó decir usuracero, donde, por ejemplo, otorgaban préstamos, donde el gobierno otorgaba préstamos, pero no se le daba dinero, sino que se le daba el chanchito, se le daba la vaquita, la gallina, para que el productor pudiera hacer su pequeña finquita y poder después obtener su beneficio. Yo no sé si usted estuvo enterada de eso o escuchó decir de eso, que el gobierno estaba entregando esos bonos a diferentes tipos de personas. Entonces, aquí tenemos la parte principal o en lo que corresponde en la tarea. ¿Cuáles son las principales partes? Prestamista, prestatario, principal, interés. Luego de esto, eso me va a otorgar o me va a permitir a mí generar la parte de la cuota o el abono que tiene que ser. ¿Quién? ¿El prestatario o el prestamista? En este caso sería, ay, se me movió. En este caso sería el prestatario. Prestatario. Así. Preguntas, dudas hasta acá, inquietudes. No, solo para estar clara de la tarea, Ujú. identificar las partes del contrato y Sí, elaborar un contrato de préstamo de vehículo. así es. Entonces le voy Ok. poniendo acá cuál es bueno, de hecho está como PDF en Ujú. entonces acá tenemos, ¿y por qué no quiere abrir? Ahí está. Ok, y entonces le decimos aquí compartir. Ahí tiene que aparecer. ¿Ya le apareció? Sí. Ok, entonces ahí está donde están cada una de las cosas y entonces creo que son como 5 o 6 páginas, entonces solamente me va a sombrear el documento. Ujú, O yo creo que la manera más sencilla, porque queremos identificar las partes, entonces la manera más sencilla me lo pasa a Word y entonces ujú. usted lo pone a través de comentarios. Este es Ok. tal parte, este es tal parte, este es tal parte. Recuerde que, por ejemplo, una de las partes principales también que necesitamos es identificar las partes. ¿Quiénes son las personas que están interviniendo? Entonces, además de que decimos el prestatario, entonces identificar quiénes son. Porque nos dice aquí el documento. Aquí. Ah, ok. Venimos aquí, me dice el documento. Ay, porque se me mueve. Me dice, el prestatario es la persona que entrega tal, entonces aquí ya lo tenemos la primera parte. Me vengo acá y le digo compartir y me vengo acá y ya lo tenemos. Entonces ya tenemos identificada la primera parte, luego usted identifica el resto, lo que hace falta. Ok. Entonces, primer tareita sería esta, segunda tareita en base a esto me trabaja un contrato donde podamos ver de vehículo, donde usted lo otorga hacia una tercera persona y listo. Preguntas, dudas. Ay, se me olvidó que iba a No, bajar no, esto. Entonces, no, no, bueno, bastante claro. ok. Lo que tratamos de ponerlo lo más claro y lo más sencillo posible. Ujú. Por ejemplo, yo le digo a los estudiantes y aún a las personas que a veces me buscan para hacer diferentes trabajos, se ponen las cosas o se habla de una manera difícil y complicada hacia el cliente para así poder cobrar un poquito más hermoso. Sin embargo, al Ok. estudiante se le pone lo más sencillo para que pueda entender, se le da las principales pautas de cada cosa para que se puede entender de la mejor manera. Si se fija, incluso nosotros, por ejemplo, aquí en las clases hemos venido hablando de lo que tiene que ver la banca, hemos venido hablando de lo que tiene que ver la parte comercial de contable, hemos hablado de la parte administrativa, nos metemos también de la manera legal. ¿Por qué nos metemos a la parte legal? Porque sabemos que no podemos obviar, no podemos dejar por fuera nuestras leyes.
y todo tiene que ser o trabajar en base a las leyes para trabajar de la mejor manera. Sí, Ahí se me correcto. movió. Entonces, ¿cuáles son las principales características? Dice que debe cumplir con sus obligaciones, se realiza un estudio de la capacidad de pago, dice, por parte de la entidad. Los préstamos oscilan entre diferentes plazos. Preguntas, dudas, inquietudes. Ok, entonces miren, vamos a ir poniendo ya la parte, no sé si le parece que para no hacer tan extenso también esto de acá, ponemos 20 y 20 para culminar lo que sea la parte ya del acumulado y que usted pueda acumular sus 100 puntos. ¿Le parece? Está bien, no hay problema. Ok, entonces ahora más bien yo le tendría una pregunta. ¿Qué día vamos a abordar ya la siguiente tutoría? Bueno, yo tengo disponible por la noche. Sí. Es miércoles, es viernes, sábado y domingo. Usted me dice qué día y así pues se programa. Pues creo que podemos avanzar más de esta manera en que hemos trabajado esta tutoría. Creo que se avanzó bastante rápido. Pues, Hacer no hay 4 ningún sesiones a la inconveniente, semana. podemos. ¿Cómo lo dice? Hacer 4 sesiones a la No, semana. no, no, como lo hacíamos los sábados y domingos. Sábado, Sí. sábado y domingo. Ok, perfecto. Es para Ajá. así programar, para así tener las cosas y programar. Ya, pues, ya tengo el acceso completo para poder hacer todo esto. Y pues, ¿qué otra cosa más? Tenemos la parte de las actividades de los bancos y todo. Creo que hemos tratado de abordar lo más importante de la clase, lo más que tiene que ver con nosotros. Entonces, Sí. en cuanto nomás usted venga y me dice, ya están listas las tareas, entonces yo inmediatamente hago la calificación, así como ahorita llegó hoy y me entregó el examen, inmediatamente se dejó listo